Hola a todos y a todas, soy Esther Moral y estoy aquí para compartir con vosotros mi experiencia en los mercados internacionales, principalmente en Asia, y mi conocimiento sobre la estrategia empresarial y de mercados. Trabajo en Incube como Project Manager y somos una consultora con sede en Malasia, India y Barcelona, especializados en el desarrollo de negocio y el comercio internacional, principalmente en Sudeste Asiático e India. Muchas gracias por haberos unido a esta masterclass y espero que en este viaje que vamos a hacer por los mercados internacionales podáis ejemplificar e identificar todos aquellos conceptos teóricos que habéis visto en los manuales. En esta masterclass lo que vamos a hacer es ejemplificar esos conceptos que hemos visto en los manuales con un país concreto y sus sectores de producción, sus sectores económicos y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ese país es India. El objetivo es hacer paradas estratégicas en este viaje e ir viendo sus sectores, cómo el gobierno toma decisiones, la evolución que ha tenido y qué consecuencias ha supuesto toda su historia económica y cultural a lo largo de los años en su momento actual de la economía. La masterclass está estructurada en 4 partes bien definidas. La primera, ¿por qué India? Luego iremos dando paso a cuáles son sus ventajas competitivas, esas estrategias que habéis visto que podríamos definir como una ventaja competitiva en costes o una ventaja competitiva en diferenciación. Veremos cuál es el caso de India. En tercer lugar, veremos la ventaja competitiva como país, como nación, e iremos viendo cuáles son las decisiones que ha ido tomando el gobierno a lo largo de los años y qué consecuencias ha tenido para el tejido empresarial indio y también para el desarrollo económico de este país. Y por último, lo que haremos será hablar de los países emergentes y los BRIC, donde India tiene un papel destacado. Pero no solo hablaremos de India, también veremos cuál es el papel de otros competidores que tiene y por qué la economía se fija tanto en este tipo de países en desarrollo que en un primer momento no tendrían mayor interés. ¿Por qué India? ¿Qué os viene a la cabeza si os digo India? Podríamos decir que es la democracia más grande del mundo, podríamos decir que tiene más de 1.200 millones de habitantes, lo que le hace un país superpoblado. Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la primera data del 3000 a.C. Junto con esa antigüedad de su civilización, podríamos decir que a causa de las invasiones que ha tenido a lo largo de los años, toda su sociedad también ha ido cambiando y ha creado una diversidad cultural que destaca frente a otros países que no han tenido este tipo de vivencias. India aporta un 17% a la población mundial y ocupa el puesto 11º en cuanto a los países y sus economías. Pero además es un país rico en recursos naturales. Aunque hablamos de un PIB nacional y de un crecimiento económico favorable, también deberíamos hablar de los contrastes que existen en esta nación. Pero no todos son aspectos positivos en India. También tenemos que hablar de los contrastes que esta nación nos va contando, como por ejemplo que un 20% de su población viva por debajo del umbral de la pobreza. Estamos hablando de 1,25 dólares al día. Y no solo eso, es que un 53% de su población vive con menos de 2 dólares al día. ¿Podríais hacer eso vosotros? Junto con el bajo nivel económico de una buena parte de su población, podríamos hablar de dónde se sitúa estos habitantes, y es que solo un 30% del total están en zonas urbanas. Esto hace que la precariedad, comunicaciones e infraestructuras estén debilitadas, porque los gobiernos no han tomado medidas suficientes como para poder conectar áreas urbanas y áreas rurales. Pero además destaca también por su población joven, porque tiene una mediana edad de 27 años. ¿Qué os parece? ¿Mucho o poco? Si lo comparamos con economías desarrolladas como Estados Unidos o Japón, vemos que Estados Unidos tiene una media de edad de 37 años, estamos hablando de 10 años más, y Japón 46. Por lo tanto, estamos viendo que India es un país joven.
Esto puede tener consecuencias para el crecimiento económico, como por ejemplo la integración de toda esta población joven en el mercado laboral. Una vez que hemos visto por qué India y que la hemos tomado como un ejemplo para ir analizando los distintos conceptos, vamos a adentrarnos en la teoría. Si pensamos en la estrategia competitiva de las empresas, tenemos claro que hay dos cosas que debemos saber: si su estrategia es por costes o si su estrategia es por diferenciación. ¿Son excluyentes? ¿Las empresas eligen una u otra? ¿Y las naciones? Vamos a ir dando respuesta a cada una de estas preguntas. En el caso de India podríamos decir que cumple las dos, porque como habéis visto en los manuales, no son excluyentes. Como sabéis, India es un país que ha sido manufacturero para algunos de sus sectores. Podríamos hablar del textil, por ejemplo. ¿Por qué India es interesante en una estrategia competitiva de costes para las empresas? Estamos hablando de un país con una mano de obra barata, que tiene una cualificación, con suficiente población y que esa precariedad económica de la que hemos hablado antes hace que sea interesante para deslocalizar algunos sectores manufactureros de países desarrollados a países en desarrollo, como es el caso de India. Sin embargo, veremos que en el caso de India se ha centrado en una estrategia competitiva como país hacia la diferenciación. ¿Cómo? Mediante el sector servicios. Es la característica que lo diferencia de otros países en desarrollo, como podría ser China, podría ser Rusia o incluso países latinoamericanos. Y es que India se ha posicionado como un país especializado en servicios y en el sector terciario. ¿Y qué sectores ha decidido potenciar en este aspecto? Hablamos de tecnologías de la información, hablamos de biotecnología, también hablamos de automoción. Os empieza a sonar, ¿verdad? El desarrollo de este tejido empresarial en los sectores que hemos comentado ha hecho que el Gobierno establezca una serie de medidas para fomentar y promocionar aún más su desarrollo, como por ejemplo la inversión directa extranjera mediante una serie de actuaciones que favorezcan la entrada de capital extranjero al país. Ya hemos dicho cómo las empresas afrontan la decisión de ser buenos en costes o en diferenciación, o cómo para algunos de sus departamentos o etapas en su proceso de valor añadido y de producción eligen ser líderes en costes o líderes en diferenciación. En el caso de los países pasa lo mismo, y ahora vamos a estudiar el caso de India. Los países también tienen que afrontar si quieren diferenciarse por ser manufactureros o por ser innovadores, que podría ser un poco esa diferenciación entre costes o especialización en sectores concretos. En el caso de India, lo que vamos a hacer es ir viendo su evolución desde la independencia en el 1947 y las distintas fases por las que ha pasado hasta la actualidad. Eso nos ayudará a entender cuáles han sido las medidas que el Gobierno ha tomado para apoyar no solo el crecimiento económico, sino también su tejido empresarial y una mejora en el bienestar de las personas. Para ello iremos relacionando cada una de estas fases con los 4 aspectos que habéis visto, que son tamaño de gobierno, regulación, libertad en los mercados internacionales y la política monetaria que el país establece. Vamos a empezar con ellos. En India podríamos marcar 3 etapas principales en el desarrollo económico que ha tenido y en la evolución positiva de su PIB y de su crecimiento. Tras la independencia pasamos a una fase de intervencionismo que llega hasta el 1980, donde aparece Gandhi en la escena india. En esta etapa de intervencionismo, el Gobierno, como su propio nombre indica, establece una serie de medidas intervencionistas, como son las licencias Raj, las licencias de importación y unas políticas proteccionistas para el país. En esta etapa,
aun con ese intervencionismo del Estado, su PIB llega a subir hasta un 3,7%, hasta el momento que llegamos al 1980 y cambia su actitud ante el crecimiento económico con la llegada de Gandhi. Esto supone una etapa de liberalización económica donde desaparecen las licencias, hay una desregularización de licencias, hay mayor flexibilidad y también una libertad económica que hasta ahora no había habido. Esto tiene un impacto muy positivo en el crecimiento y su PIB lleva a alcanzar un 5,6% hasta que llega la crisis de 1990-91. Tras la crisis y siguiendo esa etapa de liberalización económica, se produce una reestructuración en todos los aspectos estatales. Hay una apertura a nuevos mercados, se firman tratados de comercio y en general India empieza a establecer relaciones comerciales con otros países y a generar una apertura comercial para intensificar su crecimiento económico y también poder desarrollarse más como país y promover el desarrollo de sus propias empresas. Para el estudio de la ventaja competitiva de las naciones, y en este caso de India, tenemos que hablar del tamaño del gobierno, que es la capacidad de los estados para establecer una serie de medidas que regulen desde la distribución de riqueza en el país como medidas concretas para el desarrollo o paralización de sectores estratégicos de sus actividades empresariales. En esa primera etapa de intervencionismo tras la independencia existe un intervencionismo, valga la redundancia, estatal que aún todavía se hereda en la actualidad, sobre todo en lo que son las empresas públicas. Lo veremos más adelante. Pero además existen una serie de medidas proteccionistas que se crean a partir del 1947, como son las licencias de importación y las licencias RACH. Lo veremos más adelante con la regulación de la actividad empresarial. Junto con el tamaño de gobierno tenemos que hablar de la política monetaria, y es que en India la política monetaria va a cargo del Banco Central Indio. En 2015 India adoptó una serie de medidas, pero una que cabe destacar, que son las metas de inflación, que lo que pretendían era luchar contra esa volatilidad en los precios que tanto daño hace a la economía de este país. Esta meta de inflación se determinó en un 4%, al menos hasta cerrar el año fiscal en marzo de 2007, que podría aumentar o disminuir en 2 puntos porcentuales. Con la llegada de su primer ministro Narendra Modi, está habiendo una serie de cambios en lo que es la política monetaria del país y en otros aspectos de su economía que han ralentizado el crecimiento en los finales de 2016 y principios de 2017 para este año fiscal. Pero estamos viendo que lo que están haciendo realmente es tratar de generar un crecimiento económico sostenible. En 2016, Modi estableció una serie de reformas con el objetivo de sanear las cuentas públicas, desarrollar el tejido industrial y promover las inversiones y mejorar el clima de negocios. Las medidas que ha ido tomando, por ejemplo, ha sido establecer un IVA federal único, que ha reemplazado a numerosos impuestos. Esto lo ha hecho en el 2016. Además, en noviembre de 2016, lo que hizo fue desmonetizar los billetes de valor más alto que estaban en circulación con la intención de luchar contra la economía informal y el dinero negro. Esto generó un caos en la sociedad india y un problema de liquidez tremendo. Como hemos dicho, en esa etapa de intervencionismo comentábamos la existencia de las licencias de importación, que son numerosos documentos que se piden a las empresas para poder importar productos del extranjero y que al final son trabas burocráticas que lo que hacen es limitar la actividad comercial. Pero además estábamos hablando de las licencias RACH. Las licencias RACH establecían unos planes de actuación quinquenales cuyo objetivo era el desarrollo industrial.
pero también lo que pretendían era reducir los desequilibrios que existían entre unas regiones y otras de India. Al final, el Estado estaba tratando, como hemos dicho, de distribuir de forma equitativa la riqueza del país. La complementariedad entre las licencias RACH y las de importación lo que suponía era que solo había ciertos bienes que se permitían importar en India, y al final de lo que estamos hablando es de una política proteccionista para ciertos sectores de su economía que estaban intentando desarrollarse y competir con otras economías de países cercanos. En 1980, con la llegada de Indira Gandhi, se produce un cambio de enfoque hacia la liberalización interna más enfocada al sector privado. Al final, lo que pretendía era establecer una serie de reformas que estuvieron focalizadas en dos puntos básicos. Uno, la desregularización de las licencias industriales de forma progresiva e irregular, y cierta flexibilidad cambiaria que tuvo un impacto muy positivo en el crecimiento. En esta etapa no se produjeron avances en la liberalización comercial y financiera, tampoco en el mercado laboral, que es uno de los retos que tiene India todavía, y en las empresas públicas, que seguían siendo enormes y con un gran intervencionismo todavía. Tras la crisis financiera del 1991, comienza una fase de reestructuración que pretende eliminar las barreras en el funcionamiento de los mercados, una apertura comercial y más liberalización. Se eliminan las barreras y controles. Se permite la importación de bienes de equipo, pero todavía se controla la importación de bienes de consumo. Se refuerzan las leyes de defensa de la competencia y los aranceles van disminuyendo lentamente, aunque a día de hoy India todavía es un país que tiene los aranceles más altos de las economías en desarrollo. Como consecuencia de todas estas etapas que hemos ido detallando, intervencionismo, liberalización y reestructuración, lo que ha ocurrido es que India ahora mismo es la cuarta potencia mundial por detrás de Estados Unidos, China y Japón, y además su aportación al peso del PIB mundial es del 6%. Esta posición económica también ha hecho que India se encuentre en la octava posición del ranking de A.T. Kearney sobre la confianza en la inversión extranjera directa de los países. La puntuación surge como resultado de un panel de expertos que deciden cómo de interesantes son los países para este tipo de inversiones. Este interés va desde 0 a 3. En el caso de India tiene una puntuación de 1,68. Por delante de él se encuentran países como Alemania, China, Estados Unidos, Canadá o Japón. Esta buena posición en el índice de A.T. Kearney lo que denota es que India ya está consolidada y compitiendo con grandes potencias mundiales y que es atractivo para recibir inversiones en múltiples sectores. Para finalizar el estudio de las ventajas competitivas de las naciones, nos fijamos en el último factor, que es la libertad en el comercio internacional. En este sentido, tendríamos que ver los diferentes conceptos que aparecen en los manuales, aunque nosotros nos vamos a centrar en las barreras arancelarias y no arancelarias. Cuando hablamos de barreras arancelarias y no arancelarias, uno de los ejemplos podría ser el antidumping y medidas proteccionistas, que tienen por objetivo proteger los sectores domésticos de ciertos países, aunque cada vez se tratan de reducir más. Junto con las medidas antidumping y proteccionistas, también encontramos las licencias de importación. En el caso de India se han ido reduciendo al máximo y ya quedan muy pocos bienes que tengan este tipo de requisitos. Otra barrera sería los subsidios a la exportación y el apoyo doméstico. Son medidas que se generan por parte del Estado para apoyar las industrias nacionales y tratar de desarrollar estos sectores para su exportación y mejorar la competitividad con respecto a su competencia.
Junto con lo anterior, el gobierno indio favorece la contratación de personal local para aquellas empresas que estén implantadas en India, ya que se enfrenta a un problema en el mercado laboral de desempleo tremendo, con lo cual está tomando medidas para apoyar este sector. Por último, hablaríamos de otra barrera que es al sector servicios. El Estado establece restricciones para frenar la presencia de empresas extranjeras en este sector, como podría ser para las aseguradoras, para banca, para ingenierías, construcción, que son sectores en los que India está intentando desarrollarse. La siguiente parada en esta masterclass es hablar de los países emergentes y los BRICS. Tras haber visto las ventajas competitivas de las empresas, cómo afrontan las naciones, y en este caso India, las estrategias competitivas como país, pasamos a identificar países que están en desarrollo y que los consideramos emergentes, como su nombre indica, e incluso agrupamos en dos conceptos diferentes que vamos a ver juntos. El término de país emergente surge a principios de los 80 y se define como aquellas economías de renta baja o media baja que tienen unas características que vamos a detallar a continuación. Los niveles de riesgo económico son más elevados que en las economías desarrolladas. Además, reciben inversión extranjera porque se consideran países potenciales de crecimiento y que pueden dar unos beneficios económicos importantes. Además, están en un proceso de transición y de apertura de mercados. Las características de los países emergentes son un riesgo más elevado que el de países desarrollados, bien sea por un intervencionismo estatal, por una devaluación, por inflaciones, cambios regulatorios. Además, reciben inversión tanto local como extranjera en ciertos sectores. ¿Por qué? Porque son países en proceso de transición, de apertura de mercados, que están internacionalizándose y además teniendo reformas estructurales importantes en su economía. Además de todo lo anterior, la característica que más atrae de estos países es una tasa de crecimiento elevada y que es continua, como es el caso de India, que, como decíamos, desde 1947 ha tenido un crecimiento continuo de su PIB nacional. Hablábamos que en la etapa de intervencionismo era de más de un 3%, en la de liberalización era de más de un 5%, llegando casi al 6%, y posteriormente, y ahora mismo, en esta etapa de reestructuración y consolidación como economía, está llegando hasta el 7% de crecimiento anual. Una vez que hemos definido qué es un país emergente, vamos a hablar de dos conceptos que están en boca de todo el mundo. Son los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Los BRICS son las siglas de países que forman esta definición, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En esta presentación, en esta masterclass, vamos a hablar de nuevo de India y lo vamos a comparar con el resto de países que hemos comentado. Estos países BRICS se caracterizan, como hemos dicho, por una tasa de crecimiento alta, por estar en desarrollo, por tener una población en aumento, por ir buscando una estabilidad de clase media, y todas estas características son las que tratan de definir el por qué el mundo fija su visión en estas economías. Sin embargo, no solo tenemos que hablar de los BRICS, tenemos que hablar también de los Next 11, que son esos 11 países que Goldman Sachs, la consultora americana, definió como las nuevas potencias en desarrollo que van a llamar nuestra atención en los próximos años. Las potencias que vamos a definir a continuación van a suponer en el 2050 2/3 de la economía mundial si siguen con el crecimiento que han tenido y tienen hasta ahora. Las economías que forman parte del Next 11 son Bangladesh, Corea del Sur, Egipto, Filipinas, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, Turquía y Vietnam. Si nos fijamos en la distribución geográfica de estas economías, nos damos cuenta que la mayoría están en Asia, salvo Nigeria y México. Y de hecho, si vamos más allá,
podríamos decir que las únicas economías que podrían competir mano a mano con los BRIC serían México y Corea. Ahora que ya sabemos quiénes forman parte de los BRIC y de los Next 11, lo que nos interesa es ver su actuación y en este caso seguimos el viaje por India. Una de las características para que estas economías puedan seguir creciendo es establecer una serie de acuerdos comerciales, bilaterales, de comercio o formar parte de algún tipo de unión, como podría ser el caso de Unión Europea, para poder abrir sus fronteras a las relaciones comerciales con otros países e impulsar su tejido empresarial. Si nos fijamos en India, los tratados de libre comercio que tienen están centrados principalmente en la zona asiática por cercanía geográfica. Es una de las características que destacan en los primeros acuerdos que se firmaron, porque al final el comercio internacional siempre se inicia en los alrededores de tu propia nación. Los tratados de libre comercio en los que está inmerso India son la Asociación de Cooperación Sur de Asia, la Iniciativa de la Bahía de Bengala, la Asociación Océano Índico, el Acuerdo Comercial Asia-Pacífico, la Unión Asiática de Compensación, el Acuerdo de Inversiones entre India y Nepal y luego acuerdos regionales como el que tiene con ASEAN, con la Unión Aduanera del África Austral o el Sistema Generalizado de Preferencias. Junto con los acuerdos de libre comercio también nos encontramos con los acuerdos bilaterales que se establecen entre dos países. En el caso de India, estos acuerdos se han establecido principalmente porque o bien les interesaba exportar sus bienes o servicios a estos países o bien porque eran países de los que India importaba una importante cantidad de productos o servicios. Algunos de estos acuerdos bilaterales son Chile, Sri Lanka, Singapur, Mercosur, Corea y al final lo que tratan es mejorar no solo las relaciones con estos países, sino también el bienestar social de la sociedad india. Una de las características de las que hablábamos sobre los países emergentes era una tasa de crecimiento elevado. En este caso, India es el mejor ejemplo para materializar este parámetro, porque tiene una tasa de crecimiento de un 7% frente al 6,7% que tiene China, o el negativo que tiene Brasil con un 3,2% o Rusia con un 0,2%. Este crecimiento del PIB se ha producido no solo en el sector servicios, que es quien se lleva la palma con un 190% de crecimiento, sino también en productos con un 144%. Al final, no debemos olvidar que India es el ejemplo de sector manufacturero en proceso de desarrollo, pero también con una clara estrategia de diferenciación en el sector servicios, que esto es lo que hace que su crecimiento en el PIB sea del 190% en los últimos años. Este crecimiento en el PIB viene dado por diferentes motivos. Uno de ellos es la ampliación de la superficie cultivable. No debemos olvidar que India es uno de los países más grandes y con mayor superficie geográfica. Esto ha hecho que con el desarrollo de la producción agrícola, India se haya convertido en uno de los países líderes en producción de alimentos. Junto al aumento de la superficie cultivable, también encontramos la subcontratación, que fue un fenómeno que apareció en la década de los 90, se generalizó y permitió reducir costes de producción. Si hemos hablado del PIB y del crecimiento económico de los países emergentes, en este caso del viaje que estamos haciendo por India, tenemos que hablar también de su estructura social, porque si recordáis, una de las características que tenían estos países era un aumento de su población también. En este sentido, India destaca primero por la juventud de su población, estamos hablando de que tiene una edad media de 27 años, destaca también por un crecimiento claro de la natalidad. Si nos fijamos en la pirámide geográfica de India, podemos ver que hay un montón de población activa en el país. Este es uno de los retos a los que se enfrenta esta nación de cara a futuro, porque esta superpoblación debe absorberse desde el sector laboral y esto a día de hoy es muy complicado.
¿Cuáles son los motivos? El primero de ellos es ese alto intervencionismo estatal y que haya un empleo público muy elevado. Por otro lado, el sector laboral se divide en un sector organizado y no organizado. La realidad es que el líder es el no organizado y el control de esa parte del sector es muy complicada. El reto que supone para el país es ser capaz de absorber los 13 millones de personas que se incorporan al mercado laboral cada año. Se estima que India podría llegar a absorber 8 millones, pero todavía tendríamos 5 millones de ciudadanos que están buscando trabajo en este mercado laboral. Esta situación lo que revela es un reto para el país, porque además genera un problema en cuanto a bienestar social. No olvidemos que India es un país donde vive un 50% de la población con menos de $2 al día. Esta falta de sector organizado, cuando hablamos de trabajo, hace que el bienestar social del país se reduzca en gran manera y ese gap que tiene en cuanto a la pobreza no mejore. Pero India no solo tiene un problema de números, también tiene un problema de comportamiento. Estamos hablando de una mano de obra con falta de cualificación, porque no tienen acceso todavía de forma generalizada a educación y formación para poder mejorar. Por otro lado, existe una inestabilidad en la mano de obra. Hay un gran movimiento de trabajadores, absentismo laboral e inestabilidad que está provocando falta de productividad en el sector manufacturero y en el resto de sectores también. Si hablamos sobre la economía india, no podemos dejar de hacer parada en este viaje que estamos haciendo juntos por el sector servicios, al que hemos ido repitiendo que ha sido su estrategia de diferenciación a lo largo de los años. En este caso, lo que nos gustaría sería hablar del sector TIC, que se centra en Bangalore y que se ha convertido en el segundo mercado de telecomunicaciones del mundo. Este clúster, situado en el sur de la India, tiene más de 1.700 empresas registradas y es la segunda región del mundo donde más investigación y desarrollo hay detrás de Silicon Valley, por supuesto. Junto a la labor de las empresas, también tenemos que destacar el papel del gobierno, que ha permitido una apertura del 100% en la inversión extranjera directa para este sector y que además está facilitando su promoción de cara al desarrollo de este tejido empresarial. Esta intervención y también su desarrollo está afectando no solo a su propio sector, sino a otros afines como podría ser el de automoción, biotecnología, ingenierías, etc. Como resumen, y después de este extenso viaje por India, podríamos resumir los retos a los que se enfrenta este país, que a pesar de su crecimiento tiene otra serie de limitaciones. Sería continuar con este crecimiento, aumentar sus niveles de productividad vía introducción de tecnologías, desarrollo de sectores o cualificación de mano de obra, y por último, facilitar a su tejido empresarial una transición hacia la producción industrial masiva. Pero no todos son retos económicos. No podemos olvidar que el gobierno de India también tiene que pensar en reducir otros aspectos, como por ejemplo la pobreza, y aumentar la equidad entre su población. Además, en esta intensa labor de producción y de aumento y mejoras en su sector manufacturero, tiene que pensar en la prevención del medio ambiente, es decir, hacer su crecimiento sostenible. Estamos ya en el final de la masterclass. Espero que este viaje que hemos hecho juntos haya sido de interés y hayáis podido ver nuevos sectores, conocido un país más de cerca y además aplicar todos esos conceptos teóricos que teníais en los manuales. Espero encontrar otra parada estratégica con vosotros para seguir compartiendo conocimientos.